En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Buenas noches, bienvenidos a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Seguimos con nuestra serie, El justo y la vida de rectitud. Hemos profundizado mucho en aquello que concierne al juez justo. ¿Quién es el justo? ¿Qué es Cristo? ¿Quién es aquel hombre que eventualmente es justo? Hoy vamos a ver un tema de lo que es la valentía y la osadía justas. ¿De qué se trata? Comencemos con lo que nos dice Salomón en Proverbios capítulo 28. Huye el impío sin que nadie lo persigue, mas el justo está confiado como un león. En otra versión dice, los justos son valientes como un león. Estamos hablando de valentía y osadía. El justo es valiente. El justo es osado. A esto se refiere, el justo es confiado como aquel león. Es lo que nos dice, confiado como aquel león. Confiado, que está protegido. Confiado inclusive cuando camina, cuando duerme, que por cierto el león duerme bastante, demasiadas horas. Dios, por medio de su Espíritu Santo, lo vemos en su palabra en el Nuevo Testamento, Él imparte una valentía suprema, una valentía, sí, espiritual, como la quiera llamar, a aquellos que no cesan de hablar la palabra de Dios, que no cesan de hablar y de compartir la verdad de Dios, que es su palabra. Hechos 4 me dice en el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Denuedo, valentía. Mira, aquí me dice, eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo llena para que hable con valentía, para que yo sea vestido de valentía, para que yo actúe con valentía. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Volviendo a lo que nos dice Salomón en Proverbios 28. El justo está confiado como un león, es el justo. Y el Espíritu Santo nos llena de confianza para que podamos hablar con denuedo. Nos llena de confianza para actuar con valentía. ¿Cuál es el fundamento de la valentía? La confianza. Cuando una persona es valiente es porque es confiada. Entonces, ¿qué pasa? Alguien dice, bueno, es que no, yo no confío, pero aquí me voy a lanzar. Es que una cosa es ser valiente, otra cosa es ser arriesgado. ¿Cuál es la diferencia entre el valiente y el arriesgado? Que el valentía se fundamenta en la confianza. El arriesgado se fundamenta en nada. No tiene confianza. Simplemente se tira. Y eso no es denuedo. Es la confianza en quién. La confianza en Dios. La confianza en el Espíritu Santo. La confianza en Cristo. La confianza que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Entonces yo hablo con denuedo la palabra de Dios. Con valentía. Con osadía. El derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, que fue un milagro, fue seguido por varios incidentes, por varias historias que conocemos, en que los apóstoles y los líderes cristianos de la época, de la iglesia cristiana primitiva, hablaban con valentía en el Señor, en el nombre del Señor. Hechos 14. Vamos a este pasaje de Hechos 14, se han dado cuenta que estamos hablando mucho del libro de los Hechos. Versículo 3. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos.
Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de Dios, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Aquí estamos hablando ya pues, de lo que Dios hace por medio de los apóstoles. Entre ellos ya encontramos pues obviamente los apóstoles, los discípulos del Señor. Entra Pablo en escena. Entra Bernabé también en escena. Estaban en Iconio, nos dice, compartiendo, cumpliendo la gran comisión. Y hablaban, dice, que comenzó a creer mucha gente. Hermano, dice una gran multitud, pero también de los griegos, porque Iconio también tenía esa multiculturalidad, una gran influencia griega estaba allí. Me pueden decir, no, pero Jimmy, estamos ahí en el tiempo de los romanos, los romanos, pero no olvidemos que Roma conquistó a Grecia, aunque por ahí dicen unas lenguas, además que con justa razón, que a pesar de que Roma conquistó a Grecia, Grecia la conquistó culturalmente a Roma. Entonces había una gran influencia griega allí. El pensamiento griego, la filosofía griega, entre otros aspectos. Pero también los griegos comenzaron a creer. Mire que no había distinción alguna. Estaban en la sinagoga los judíos, creo que era multitud de griegos, de judíos, pero también de griegos. Pero eran los judíos los que comenzaron a corromper a otros, a excitar a la gente. Eso nunca faltan. Aquellos que comienzan ahí a agitar, aquellos agitadores que no son algo diferente, sino pues los patrones de la anarquía. Que lo que quieren es crear ello, anarquía. Y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Los que creían, los judíos, a los gentiles también los corrompieron. Pero ¿qué me dice aquí la palabra de Dios? Que ellos se quedaron allí, hablando con denuedo. A pesar de que ellos tenían muchas cosas en contra, a pesar de que muchos se excitaron y corrompieron a otros, a pesar de la anarquía que querían crear, a pesar de que los querían silenciar. ¿Qué nos dice? Se detuvieron allí mucho tiempo. Hicieron todo lo contrario. Muchos dicen, no, les tocó irse inmediatamente. No, hicieron todo lo contrario. Se quedaron y dice mucho tiempo. Y hablaron con valentía. Hablaron con osadía, con denuedo. ¿Qué me dice? Confiados en el Señor. Nuevamente aparece el término confianza. A aquel que es confiado como aquel león. La confianza, la cual me dice Salomón en el libro de los Proverbios. Confiados en el Señor, porque el denuedo está fundamentado en la confianza. Sin confianza no hay valentía, sin confianza no hay osadía, sin confianza no hablo, yo no puedo hablar con denuedo. Porque yo he de hablar con seguridad, de lo contrario yo voy a hablar con miedo. Yo voy a hablar muerto el miedo, como era lo lógico que sucediera aquí en Iconio. Sin embargo, eso no pasó. Ni con Pablo ni con aquellos que lo estaban acompañando. Hablaron con denuedo, se quedan allí mucho tiempo, confiados en el Señor. ¿Pero confiado en qué? ¿En mi retórica? ¿Confiado en mi experiencia? ¿Confiado en los contactos que tengo? ¿Confiado en que no? Yo conozco mucha gente. ¿Confiado en qué? ¿En mi capacidad? ¿En mi preparación? ¿En mi carisma? ¿En qué? Confiados en el Señor. Eso es lo que me llena de valentía. Eso es lo que me llena de osadía. Eso es lo que me da el de nuevo para hablar. Dice, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Con esto, se detuvieron allí mucho tiempo. Los apóstoles del Señor, todos, porque eran enviados por el Señor. Como Pablo dice, yo soy apóstol de Jesucristo, sí, en varias cartas. Hablando con de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. El Señor era el que daba testimonio por medio de ellos. Cuando yo hablo con denuedo
que está fundamentado en la confianza del Señor, a través de mi boca, Dios, Cristo, comienza a dar testimonio de la gracia de Dios. Y luego, ¿qué ocurre? Y el Señor no solamente hacía esto, sino que Él concedía que por manos de los apóstoles se hicieran señales y prodigios. Es el denuedo, es la confianza. Pero aquí viene la pregunta, ¿de dónde viene esta osadía? ¿De dónde viene esta valentía? Básicamente vamos a enunciar 3 puntos. ¿De dónde viene todo esto? La valentía y la osadía del justo, o la valentía y osadía justas. ¿De dónde viene? Primero, de la presencia del Espíritu Santo de Dios. El Sanedrín vio la valentía de Pedro y de Juan cuando fueron juzgados, cuando fueron llevados delante de ellos después de haber sanado un cojo. Y esto ocurrió después del Pentecostés. Pentecostés, cojo, sometidos a juicio ante el Sanedrín. La autoridad de la época, entiéndase, la autoridad judía de la época, la autoridad religiosa de la época, que había sido respaldada por Roma para que juzgaran a los suyos, a los judíos entre ellos, que ellos arreglen como quieran allá. Claro, a pesar de que toda la autoridad pertenecía a Roma. Claro, hay que aclarar que el Sanedrín no podía condenar a muerte a ninguno. La vida y la muerte le pertenecían a Roma. Pero, bueno, ellos se azotaban, ellos se pegaban, ellos se encarcelaban, hacían de ahí para abajo lo que ellos quisieran. Tenían autonomía. Pero el Sanedrín vio la valentía de Pedro y de Juan. Lo vieron, era evidente en ellos. Pedro nos dice así también que él fue lleno del Espíritu Santo, aún desde el Pentecostés. Y con valentía respondió a un cuestionamiento absurdo, ridículo, de estos líderes religiosos, de estos líderes farisaicos. Pero ellos se dieron cuenta de que tanto Pedro como Juan habían estado con Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y ahí entonces les habla, como que dice: bueno, Pedro, ¿tienes algo para decir? No, él les habló. ¿Y saben por qué les habló? No para defenderse. No, porque Pedro no se quedó callado y que Dios haga justicia. No, porque es que él vio una oportunidad allí para hablar con denuedo. Eso fue lo que vio. Pero ¿qué me dice? Que él fue lleno del Espíritu Santo, y cuando él fue lleno del Espíritu Santo, él no pudo contenerse, en otras palabras. Claro, Dios me usa, claro, yo puedo evitar que el Espíritu Santo de Dios actúe en mí porque Él me llena por una decisión que yo permanentemente tomo en mi vida. Pero aquí llama la atención algo. Claro, él ya había sido lleno por el Espíritu Santo ahí en el Pentecostés, pero la llenura del Espíritu Santo es permanente, es mi estilo de vida, es constante. Y él estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, aquí también podemos decir que él fue lleno del Espíritu Santo en este momento, o él ya estaba lleno del Espíritu Santo aquí en este momento. Versículo 8, recordemos. Pedro lleno del Espíritu Santo. Como él tenía la presencia permanente de Dios en su vida, como él estaba permanentemente lleno del Espíritu Santo, pues él estaba preparado para hablar, él no pudo contenerse para hablar. Y por lo tanto, aquel que está lleno del Espíritu Santo de Dios, está lleno de confianza. Él es mi confianza, porque Cristo es mi confianza. Y por lo tanto, ¿qué viene a partir de ahí? Ya lo saben, el denuedo para hablar. Le habla a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel. Bueno, ahí podemos obviar alguna lectura de qué es lo que les habla Pedro, pero el versículo 13, que es clave. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, estos jueces, estos gobernantes, ahí también estaban los ancianos y otros, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, la valentía, la osadía para hablar.
y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan, ¿de dónde eran ellos? ¿Lo recuerdan? Eran de la Galilea, no eran de la Judea. No, la Galilea. La Galilea donde allá está la gente ordinaria. La Galilea estaba llena de personas trabajadoras, emprendedoras, pero los letrados no eran de la Galilea. Por algo salir bueno a la Galilea, ¿se acuerdan? Y eran hombres sin letras y del vulgo. Recordemos todo este tema. No olvidemos que estamos ahí bajo el dominio romano. Vulgo. Roma. De ahí, por ejemplo, por cierto, cuando hablamos de la Vulgata Latina, bueno, con respecto a cierto tipo de traducciones, incluso bíblicas. Bueno, más que bíblicas, digámoslo así, estamos hablando de la Vulgata Latina como aquel idioma el cual se hablaba del común. Y por eso las personas que eran así como sin letras eran catalogadas como aquellas personas del vulgo. De ahí viene el término vulgar, por cierto. Hoy en día el término vulgar significa grosero y demás. Es un término equivocado, de acuerdo pues al latín. Entonces estamos hablando, eran sin letras, eran del vulgo. Eso eran. Pero se maravillaban por el denuedo. Miren que lo que maravilla aún al más grande crítico, a los más grandes adversarios, ¿sabe qué es lo que les maravilla? No la elocuencia de las palabras de alguien, sino el denuedo de la persona. Es el denuedo. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Es el denuedo. Aquí hay que hablar es con denuedo. No con palabras elaboradas, palabras bonitas. No es que tengo... Sí, claro. Pero es el denuedo. Aquel que ocasiona la confianza, la llenura permanente del Espíritu Santo. Cuando hablamos con la autoridad de Dios, hablamos con valentía. La llenura del Espíritu Santo. En segundo lugar, el amor a Dios y a su palabra. La primera iglesia oró para que con todo denuedo hablen tu palabra. Y estos fueron capacitados para hablar la palabra de Dios con denuedo. Hechos 4, versículos 29 al 31 dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno, aquí fueron encarcelados. Recordemos que estaba hablando de Pedro y de Juan. Después los soltaron. Dios ocasiona esto, que fuesen soltados. Pero miren la oración de ellos. Mira sus amenazas, las amenazas de estos. ¿Pero qué dice? Y castígalos a ellos. No, por cierto, les dice, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, mira sus amenazas, pero que estas amenazas a mí no me amedrenten, no me llenen de miedo, no me llenen de temor. Mira sus amenazas, pero que esas amenazas a mí no me lleven a que deje de hablar tu palabra y lo haga y lo deje de hacer con denuedo. Eso es lo que dice. En otras palabras, yo te pido por mí. Mira sus amenazas. Bueno, Dios ya verá qué hace con esas amenazas, con aquellos que prefieren amenazas y con aquellos jueces que no necesariamente son justos. Hablando de jueces, aquí sí hay jueces injustos, este es Sanedrín. Hoy estamos llenos de sanedrines, por cierto. Mira sus amenazas, pero Dios, como quien dice, tú eres justo. Pero en cuanto a mí concierne, a este, tu siervo, que nunca deja hablar tu palabra con denuedo, hayan amenazas o no las haya. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios
Y mientras fueron orado, y cuando oraron, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. O sea, Dios les concedió su petición, el hablar con denuedo. Dios los llenó nuevamente, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo habla con denuedo. Cuando no habla con denuedo, hay mucho que cuestionar en cuanto a la llenura del Espíritu Santo de Dios en su vida. Cuando Pablo estaba iniciando la labor en Éfeso, la misión en Éfeso, nos dice aquí Hechos 19:8, que habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Se han dado cuenta que el establecimiento de ministerios en diferentes lugares, ¿a qué se debió? Al denuedo de los apóstoles. Eso fue lo que ocurrió. Porque hablaban con denuedo. Además que es durante un tiempo. Aquí en este caso fue durante 3 meses. Como cuando se quedan en Iconio. También. Discutiendo y persuadiendo. Discutiendo no quiere decir controvertiendo, sino dialogando, respondiendo inquietudes. Y persuadiendo también. No se trata de discutir, no se trata de discutir y persuadir. Pero tampoco de persuadir, porque cuando yo persuado, sin discutir, estoy moviendo casi que las emociones, discutiendo. O sea, sí, como dice Pedro, presentando defensa de la fe que está en mí de manera apropiada, compartiendo con ellos. Aquí no se trata de ganar una discusión y perder un alma, no, se trata de discutir y de persuadir acerca del reino de Dios. No de ellos mismos, están hablando acerca del reino de Dios, pero lo hablaban con denuedo, con valentía, con osadía. Debemos tener valentía cuando tenemos la oportunidad de dar a conocer el misterio del Evangelio. Pablo dice en Efesios 6, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador, dice Pablo, en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Qué tal lo que Pablo está diciendo aquí? Oren ustedes, le pida a los suyos, velen en eso, supliquen por todos los santos, pero también oren por mí. ¿Y qué le está pidiendo Pablo a ellos? Que oren por mí. ¿Oren por mí por qué? Porque por mi tragedia, oren porque estoy mal, oren porque me estoy persiguiendo, porque me están persiguiendo, oren porque yo soy la víctima, oren por esto, por lo otro. No, miren lo que Pablo está orando aquí. Así como Pedro en su momento, así como los suyos en su momento, orad por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea palabra para dar a conocer con denuedo. Oren para que yo no hable lo que yo quiero. Para que cuando yo abra mi boca me sea la palabra. ¿Me sea de quién? Pues de Dios, del Espíritu Santo, para dar a conocer con denuedo lo que dice. Porque yo soy embajador, así se encadenas, que con denuedo hable de él. Nuevamente el denuedo, la valentía, la osadía, como debo hablar, no como quiero, como yo debo hablar. Entonces, la palabra de Dios, ¿sí?, me lleva a hablar con denuedo la presencia de Dios, o sea, el Espíritu Santo de Dios. Me lleva a hablar con denuedo el amor a Dios, el amor a su palabra. Pero en tercer lugar, me lleva a hablar con denuedo la seguridad de una vida justa. Filipenses capítulo 1, versículos 19 en adelante. Vamos a ver, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo lo tenía absolutamente claro. Para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es ganancia. Pero yo sé que me quedaré,
dice así. Con vosotros todavía no ha llegado mi tiempo. En Hebreos están varios rasgos piadosos de los hombres justos. Pero resaltamos el versículo 6 de Hebreos 13. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Valentía y osadía justas. El denuedo para hablar. Acerquémonos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios bueno. Señor, gracias porque yo tengo la confianza en Cristo Jesús, que soy justo. Y eso me lleva, Señor, a hablar con denuedo. El hablar con denuedo me lleva es tu amor, el amarte a ti, el amar tu palabra. Y la llenura de tu Espíritu, Señor, tu presencia permanente en mí. Y esto es lo que yo te pido, Señor. Así, oh Dios, como Pedro, así como Pablo, esto te oro yo a ti. No te pido por aquellos que profieren amenazas, ni por tus amenazas. Solo óyelas, Dios. Pero óyelas es para que yo nunca cese de hablar con de nuevo tu palabra. Que nada me intimide, que nada me opaque, que nada me lleve a tomar una decisión, que no obedezca, Señor, al fundamento de mi confianza. Y mi confianza eres tú, Señor. Por eso yo puedo, Señor, ser como aquel león que está confiado. Pero mi confianza eres tú, Señor. Para hablar con de nuevo siempre tu palabra. Para hablar como debo hablar, como dice Pablo. Lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de valentía, de osadía, de denuedo, para hablar siempre tu palabra. Que tu bendición sea sobre cada uno en este día. Llénalo, Señor, de tu Espíritu. Bendice, Señor, a estos hombres y mujeres, osados y valientes, en este día y siempre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta semana. Continuamos nuevamente con nuestra serie. Vamos a seguir profundizando el justo y la vida de oración la siguiente semana, este lunes que viene. Los espero. Abre los cielos de lunes a viernes, 9 de la noche, hora Colombia, por nuestro canal Soy ICT. Dios los bendiga. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.